Finalmente hay técnico para la selección venezolana. Fernando El Bocha Batista ha sido anunciado este viernes por el propio presidente de la Federación Venezolana de Fútbol, Jorge Jiménez. Y claro, ya de inmediato uno empieza a escuchar respuestas de fanáticos, de algunos dirigentes, incluso de algunos periodistas que dicen: ¿se va a dar continuidad al proceso de Pekerman? No se va a dar continuidad a ningún proceso de Pekerman. Menos mal que no se va a dar continuidad al proceso de Pekerman. Así es como hay que pensarlo. Porque en principio el proceso de Pekerman venía viciado por la figura del Escano, por lo que se le acusa. El proceso de Pekerman dejó prácticamente nada en el fútbol de Venezuela. Dejó la eliminación de la regla del juvenil en el torneo local. Dejó una idea imposible de adaptar a las condiciones del fútbol venezolano, como el torneo de reservas con categorías menores llevadas por los clubes, algo que desangró a muchos equipos en el fútbol venezolano. El proceso de Pekerman no encontró una identidad de juego en absoluto. No hay un proceso que querer continuar. Yo por lo menos no quiero que se continúe un proceso como el que venía con Pekerman. Yo quiero un proceso nuevo y creo el propio Fernando Batista debe ser el primero que quiere arrancar esa frase de la boca de la gente. No es darle continuidad al proceso, no es que él conocía el proceso y el proyecto de Pekerman. No, este es el proyecto de Fernando Batista. Es el proyecto de Fernando Batista. Y entiendo, conversado y a la idea de la Federación Venezolana de Fútbol, cómo deben ser las cosas. Entiendo que hubo un aprendizaje, o por lo menos hay un deseo de hacer las cosas diferente a como se hicieron con Pekerman, al tratar de incluir profesionales venezolanos en el cuerpo técnico. Eso me parece fabuloso, porque si hay cosas que a mí me molestó, ver que con la llegada de Pekerman, pues el venezolano quedaba borrado. Apenas para la preparación de arqueros había. Nada más. Y hoy se habla de incorporación de entrenadores venezolanos en el cuerpo técnico. No solamente de la mayor, obviamente, de todas las categorías de la selección nacional. A eso es a lo que se refiere. O sea, ya de por sí no se parece en nada al proyecto y al proceso de Pekerman. ¿Cuáles tienen que ser de aquí en adelante entonces las prioridades para el Bocha Batista? Bueno, primero, dar amplitud a los puestos, ¿no? Ampliar la cantidad de jugadores o el universo de futbolistas convocables históricamente y sobre todo en los tiempos de Peseiro, de Leonardo González y del propio Pekerman. Creo que una de las posiciones que más difícil ha sido de cubrir es la de lateral izquierdo. No solamente el lateral izquierdo, también el derecho, porque a veces como que tapábamos el lateral izquierdo destapando el derecho y nunca había manera de tener los dos a la misma altura. Hay que encontrar el mejor momento para nuestros goleadores, que vuelvan a ser referentes. Si bien Salomón es nuestro goleador histórico y era goleador de la etapa de Pekerman, también es cierto que hoy Salomón Rondón tiene, a nivel de clubes, más de un año que no marca un gol. También es cierto que Joseph Martínez no atraviesa su mejor momento en el ataque. Es cierto que Alejandro Márquez ya casi no juega. Entonces hay que empezar a buscar la manera de recuperar a estos jugadores que encuentren el gol y a dar amplitud a ese puesto también para fomentar la competencia, como lo hacía Farías en su momento. Es cierto también que la federación ha dado un movimiento importante, hay que decirlo. Cuando hay que criticar las cosas se critican y cuando hay que decir que se hizo algo de manera correcta hay que decirlo. Al romper el proceso, si es que lo hubo alguna vez, si es que dejó algo lo de Pekerman, al romperlo por malos vicios administrativos que estaría llevando el Escano, pues se está sentando un precedente, supongo y espero que así sea para siempre, para que esto no vuelva a suceder. Probablemente sucedió en el pasado, tal vez, pero nunca se había roto por eso. Y creo que si hay cosas que le hacen falta al fútbol venezolano, y yo insisto, es adecentarlo. Ojalá se actúe ante las autoridades y se denuncie a los que hicieron las cosas malas. Porque si no, como lo decía yo ayer,
no te servía de nada. Hoy yo espero que el Bocha Batista, más allá de no tener experiencia suficiente, como algunos dicen, pues le vaya bien. Ciertamente no tenía experiencia Lionel Scaloni, pero tenía o tiene lo que no tiene Venezuela. Tiene a Messi, tiene a Enzo Fernández, tiene un arquero como el Dibu Martínez que ataca los penales en fases decisivas, tiene jugadores que están todos regados en Europa. Eso no lo tiene hoy Venezuela. Por lo tanto, va a tocar aprender a vivir un proceso del Bocha Batista, un proyecto del Bocha Batista, donde esperemos las cosas le salgan bien. Porque, por lo menos en mi caso, yo soy venezolano, yo no soy alemán, no soy croata. Yo quiero que le vaya bien a Venezuela. Así que a esperar ahora cuáles van a ser los resultados y a dar apoyo a Fernando Batista y olvidarse de aquel cuento que no es el proyecto ni la continuidad del proceso de Pekerman. Dios quiera que no sea la continuidad de aquello de Pekerman. Duélale al que le duela.